Ok, buenos días, profesora. Acá le estamos presentando nuestra evaluación final, que es un caso de importación. Siguiente diapo, por favor. Los integrantes del grupo son Fiorella Inga González, Gianpero Rafotafur y mi persona Verónica Mireles González. Ahora, para comenzar con el caso de importación. Bueno, es importante mencionar que para esta importación, la empresa que nos va a proveer los productos va a ser Cargill, ¿no? Que es una empresa argentina. En este caso, vamos a hacer una importación de 3 diferentes productos, que son la harina de soja, la harina de trigo y la harina de maíz, que son producidas en grandes cantidades en el país de Argentina y van a ser importadas hasta Perú. Esto claramente requiere un proceso aduanero y una documentación que es necesaria para la nacionalización de la misma. Cargill es el principal exportador de Argentina y representa el 14% de las exportaciones que realiza el país. Esta empresa está presente en 70 países a nivel mundial con el propósito de brindar alimentos de manera segura, responsable y sustentable, llevándolo así a un mercado internacional por más de 155 años. Ya. Buenos días, mi nombre es Fiorella y les voy a explicar los productos que vamos a exportar. En primer lugar tenemos la harina de soja, que es un producto que se obtiene de la molienda de los granos de soja y de ahí también se puede extraer lo que es el aceite de soja. En este caso, una de las restricciones que tiene este producto es que debe tener para su importación el certificado fitosanitario. Con respecto a la harina de trigo, se obtiene de la molienda de los granos de trigo y se pueden hacer diferentes productos con este tipo de harina. Su restricción es que necesita un certificado de registro sanitario de alimentos para poderse realizar su importación. Y para terminar con la harina de maíz, es un tipo de harina que se produce moliendo los granos secos de maíz y es un ingrediente fundamental para muchas cocinas. El certificado que necesita, la restricción que tiene es el registro sanitario de alimentos. Con respecto a la clasificación arancelaria, tenemos que la harina de soja, su código arancelario es 1208.10.00.00. En sección, básicamente de las 3 harinas, tenemos que está en la sección 2, que significa que están productos de reino vegetal. El capítulo 12 significa que es un tipo de semilla o frutos oleaginos de plantas industriales o medicinales como la paja y el forraje. En la partida del aceite de la harina de soja, S08, que significa harina de semillas o de frutos, excepto la harina de mostaza. Y como subpartida tenemos el número 10, que significa que es harina de habas o de soja. Con respecto a la harina de trigo, como mencionaba, también es sección 2 de productos de reino vegetal, capítulo 11, la partida es 01, que significa harina de trigo o de morcajo, y la subpartida que es 00, que básicamente ya no especifica nada, solamente que es harina de trigo o de morcajo. Y la harina de maíz, que está en la sección 2, igualmente en productos de reino vegetal, el capítulo 11, que es productos de molienda de malta, almidón y fécula, y la partida 2, que es harina de cereales, excepto de trigo y de morcado. Y en la subpartida ya una especificación más clara, que es el número 20, que significa harina de maíz. Sobre la cantidad de importación, tenemos que se va a importar en sacos de 25 kilogramos, en dimensiones de saco de 70 centímetros por 50 por 17, y los palets estándar de 120 centímetros por 100 centímetros. En cada pallet entran 39 sacos, por fila de apilamiento 13 filas en cada pallet, y en total van a ser 975 kilogramos por pallet. Esto se va a importar en un contenedor de 40 pies, donde la capacidad de estos contenedores es de 21 pallets, y en total de kilogramos de los 3 productos van a ser de 20.475 kilogramos.
Con respecto a los precios, tenemos a que la harina de soja por kilogramo está a $0.5 y el precio total de la harina va a ser de $3.412.5. Esto con respecto a la harina de soja. En la harina de trigo, el kilogramo está a $0.4 y el precio total de la harina va a ser de $2.730. Y la harina de maíz está a $0.35 el kilogramo y el total va a ser de $2.388.75 de la importación de maíz. Continuamos con los cálculos de tributo. En este caso, tenemos el precio CIF de la harina de soja. A esto se le va a añadir todos los tributos que son el ad valorem, el IPM, el IGB, percepción y el seguro. En este caso, la harina de soja está liberado del ad valorem, el IPM y el IGB. Así se puede observar en la SUNAT. Y eso se tiene una percepción de 3.5% por ser una importación definitiva, y el seguro que indica en la SUNAT que es de $1.25. En total, el pago de impuestos sumado con la producción del producto va a ser de $3.574.559. Con respecto a la harina de trigo, el precio CIF es de $2.730 y añadido lo que es el ad valorem y el IPM en este caso de 2%, el IGB de 16%, la percepción igualmente de 3.5% y el seguro de 1.25%. En total nos va a dar un precio de $3.368.27 con respecto a la harina de trigo. Y para finalizar, la harina de maíz, que el precio CIF es de $2.388.75 y añadido el ad valorem, IPM, IGB, percepción y seguro. En este caso, si no está la harina de maíz no está liberado del ad valorem, ni del IPM, ni del IGB. Entonces, en este caso, haciendo todos esos cálculos, tenemos un total de $3.122.28. Ok, ahora para comenzar con el proceso de importación, siguiente diapositiva, por favor. Tenemos diferentes etapas, ¿no? La primera etapa consiste en la contratación de un agente de aduanas. Este es el primer paso en el proceso de importación. Y bueno, como sabemos, el agente de aduanas va a ser responsable de preparar toda la documentación necesaria para el despacho aduanero de la mercancía. En el caso de esta importación, el agente de aduanas va a ser responsable de presentar documentos como la factura comercial, el packing list y el certificado de origen. La segunda etapa es el envío de la mercancía. Una vez que se haya completado la documentación anteriormente mencionada, la mercancía va a poder ser enviada a Perú. El transporte de esta mercancía puede realizarse por vía marítima, aérea o terrestre, y en el caso de esta importación, la mercancía va a ser enviada por vía marítima en un contenedor de 40 pies. La tercera etapa es el despacho aduanero. En este caso va a ser un despacho anticipado. Y esto significa que cuando la mercancía se encuentra en camino a Perú, se declarará. El agente de aduanas va a presentar los documentos necesarios a la autoridad aduanera para que ésta pueda autorizar el despacho de la mercancía. Y una vez que la autoridad aduanera haya autorizado, esta va a poder ser retirada por el importador. La etapa número 4 es el pago de impuestos o tributos. En Perú, los impuestos a la importación se calculan sobre el valor FOB de la mercancía, que es el precio de la mercancía en el país de origen, más los gastos de transporte y de seguro. En el caso de esta importación, los impuestos van a ser calculados como mencionamos anteriormente. Y la etapa final es la nacionalización de la mercancía, ¿no? Una vez se hayan pagado los impuestos, la mercancía va a poder ser nacionalizada y este es el proceso mediante el cual la mercancía va a poder ser propiedad del importador ya en el país de destino. En el caso de esta importación, se van a presentar documentos a la autoridad aduanera por el importador, como la factura comercial, el packing list, el certificado de origen, la licencia de importación y el documento de pago de impuestos. Gracias.
Muy buenos días a todos, mi nombre es Rafa Tafur y yo les voy a explicar unos detalles de cada documento que vamos a utilizar dentro de la exposición. Como primer documento tenemos el Commercial Invoice o la factura comercial, que es un documento detallado que proporciona una descripción de los bienes comprados junto con sus valores en dólares. Dentro del Packing List, la lista o lista de empaque, se detalla la cantidad y descripción de la mercancía, incluyendo la información sobre el embalaje, facilitando la identificación y seguimiento de los productos. La guía de remisión remitente es un documento utilizado para detallar el traslado de los bienes entre ubicaciones, proporcionando información sobre la cantidad y descripción de las mercancías. En el caso de la guía de remisión del transportista, es un documento logístico que registra el traslado de bienes desde el punto de origen hasta el destino. Incluye datos del transportista, el remitente y el destinatario. Descripción de los bienes, fechas de inicio del traslado y la firma del remitente y la recepción. Para el Bill of Lading, el conocimiento o el conocimiento de embarque es un documento que confirma la recepción de los bienes por parte del transportista y establece las condiciones del contrato de transporte. Actúa como un recibo, título de propiedad y documento de transporte, sirviendo como prueba de la entrega de la carga. Luego, el certificado de origen, que certifica que el país de origen eh, de los bienes exportados. Este documento es esencial para calificar para acuerdos comerciales preferenciales, ayudando a las aduanas a determinar los derechos arancelarios aplicables y garantizando la autenticidad del origen de los productos. Luego, el certificado del seguro marítimo confirma que los bienes han sido asegurados durante su transporte marítimo. Su importancia radica en la protección contra pérdidas y daños durante el transporte, cumpliendo con los requisitos de seguridad financiera y siendo a menudo un requisito de los términos de comercio internacional. Luego podemos apreciar los datos que hemos usado. Y por último, las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que el proceso de importación de harina de soya, trigo y maíz de Argentina y Perú es un proceso complejo que requiere la participación de un agente de aduanas. El agente de aduanas será responsable de preparar toda la documentación necesaria para el despacho aduanero de la mercancía y pagar los impuestos de la importación. Concluimos que la harina de soya y trigo y maíz son alimentos grandes exportados a nivel mundial y que Argentina es uno de los mayores proveedores de este. Como tercera conclusión, la harina de soya y trigo y maíz son productos de gran importancia a nivel mundial, como ya se había mencionado, ya que estos son la materia prima para otros muchos productos como pastas, panes, pasteles y entre otros. Y como cuarta conclusión, tenemos que la documentación desempeña un papel fundamental en el proceso de la importación, ya que ese están en cada proceso para que se cumplan las normas, contratos y certificaciones que se realizan en estos. Gracias.